Hola, muy buenos días, familia y amigos. Qué privilegio enorme tenemos en estar con vida y el poder comenzar este día domingo meditando la verdad eterna de nuestro Dios y Padre eterno. Estamos a puertas de celebrar juntos, de recordar esta fecha tan importante como lo es la Navidad. Quiero invitarles para que oremos, para que sé que su corazón está dispuesto, desde luego, pero para que no haya ningún tipo de obstáculo o distracción y podamos juntos hoy aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Acompáñenme entonces a orar en este momento. Padre, queremos agradecerte en esta mañana de domingo. Gracias por la semana que finalizó, por tu inmenso amor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias por el mensaje que hoy nos traes por medio de tu santa palabra, Señor. Gracias porque esta fecha para nosotros es supremamente significativa, Señor, por lo que ella representa. Te ruego, Dios mío, que el texto de hoy, que los textos de hoy se afirmen en nuestros corazones, Padre. Te ruego también para que la comunicación sea fluida, para que no tengamos ningún tipo de percance de orden tecnológico, y especialmente te ruego, Padre, para que tu Espíritu Santo afirme en el corazón de todos nosotros estas verdades eternas, que son el cimiento de nuestra fe y desde luego de nuestra esperanza. Gracias por cada persona que se está conectando, gracias por ellos. Te rogamos por los que están pasando por algún tipo de dificultad, para que seas tú, Señor Dios, fortaleciéndolos y ayudándolos y recordándoles, como a todos nosotros, que eres un Dios y un Padre eterno, un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para ti y que tú escuchas las oraciones que humildemente elevamos delante de tu trono. Gracias, Papito Dios, de nuevo por el privilegio que me das de poder compartir estas verdades de tu santa palabra. Te pido, Señor, por mi nieto, por Lucianito, para que por favor mejore de este virus tan fuerte que le dio. También por nuestro querido consiervo Luis Eduardo Pinzón, para que todo haya salido bien en su cirugía, que tenga una buena recuperación, y por cada persona, Lorita Argüello, por todas las personas que están en ese momento, Grisel Martínez en México, y también por la vida de todos los que están en ese momento, esperando, Señor Dios, una respuesta clínica. Sabemos que estás tú en control. Todo ese tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien. Existen muchos pasajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos hablan probablemente o seguramente de la Navidad, ¿no? Hay muchas especulaciones al respecto de esta fecha, sobre todo en cuanto al día como tal que celebramos nosotros los creyentes, la Navidad. Pero quiero decirles algo, al margen de la fecha o del día exacto que haya acontecido este maravilloso evento, la llegada de nuestro Mesías Salvador, lo más importante es que vino, lo más importante es lo que nos enseñó, y lo más importante, desde luego, es que podamos entender ese mensaje que desde la antigüedad había sido dado a un mundo que necesitaba esperanza y que desde luego hoy también necesitamos esa esperanza. Hoy quisiera hablar de una profecía dada por Zacarías. ¿Saben? Zacarías es la primera persona que se menciona en relación con la historia de la Navidad. El libro de Lucas, para que vayan por favor ubicándose allí, Evangelio de Lucas, es el tercer evangelio, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, el tercer evangelio, relata que Zacarías y su esposa, voy a darles una pequeña sinopsis. El libro de Lucas relata que Zacarías y su esposa Elizabeth eran personas justas, que honraban a Dios, que no tenían hijos y que ya habían pasado de una edad fértil. Eso está en el capítulo 1, versos 6 y 7. Como digo, voy a hacer una pequeña sinopsis para que no se preocupen. Zacarías era un sacerdote y como parte de sus deberes sacerdotales en el templo, él fue elegido para entrar en el lugar santo para quemar incienso ante el Señor, según el versículo 8 de Lucas 1. Mientras Zacarías servía al Señor en el templo, se le apareció el ángel Gabriel. Este texto lo voy a leer hoy en la traducción
en lenguaje actual. Dice que le dijo el ángel a Zacarías que él e Isabel habían sido elegidos por Dios para tener un hijo que sería el precursor del Mesías. Precursor, como dicen otras versiones, aquel que prepararía el camino de Jesús, el Mesías prometido desde Génesis capítulo 3. Dice el verso 18, vamos a leer versos 18 y 19 de Lucas 1. Zacarías le dijo al ángel: mi esposa y yo somos ya muy viejos. ¿Cómo sabré que todo esto pasará como tú dices? El ángel le respondió: yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia. Pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Una vez Elizabeth dio a luz a su hijo, a quien llamaron Juan, por indicación del mismo ángel. Leemos en el verso 64, miren lo que dice Lucas 1, 64, que en ese mismo momento Zacarías empezó a hablar de nuevo y alabó a Dios. Esta es una breve sinopsis de todo el pasaje de Lucas capítulo 1. Entre otras cosas, a manera de información, el nombre de Zacarías significa Dios ha recordado o el Señor se ha acordado. Y un poco más adelante van a entender por qué Zacarías fue elegido para recibir esa revelación del ángel Gabriel y por qué el nombre Zacarías significa el Señor se ha acordado. Pero quiero que nos centremos juntos en el cántico de adoración que eleva Zacarías frente a esta revelación que el ángel le dio de que su esposa Elizabeth tendría un hijo con él y que ese hijo sería llamado Juan y que sería el que prepararía el camino del Mesías. Más adelante puntualizaré otros aspectos importantes de esta anunciación. Vamos a leer con detenimiento Lucas 1, 67 al 79. Ubiquémonos en esos versículos. Como ya les dije, les voy a leer este pasaje en la traducción en lenguaje actual. Lucas 1, 67 al 79. Ya viendo el contexto que les expliqué hace unos segundos atrás. Dice que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dio este mensaje: alabemos al Dios de Israel, porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Esto lo había prometido hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas, que Él iba a salvarnos de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos odian. Él dijo que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría su santa promesa. Verso 73. Él prometió a nuestro antepasado Abraham que iba a salvarnos de nuestros enemigos. Así podríamos servirle sin ningún temor y vivir solo para Él, practicando la justicia todos los días de nuestra vida. Y tú, hijo mío, dice Zacarías, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envía un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Qué cántico más maravilloso! Yo te invito para que lo leas una y otra vez, no solamente en esta época decembrina, sino todos los días, porque Zacarías tuvo ese enorme privilegio de recibir esta revelación de parte de nuestro Dios. Quiero que veamos tres aspectos de este cántico de adoración que elevó Zacarías, por lo que el ángel le reveló que sería el cumplimiento de una profecía que ellos anhelaban tanto y por la cual habían aguardado por mucho, mucho tiempo. Hoy el texto o el mensaje de hoy lo he titulado Navidad, nuevas de gran gozo.
Navidad, nuevas de gran gozo. Y el primer aspecto a considerar, de acuerdo al texto de Lucas, Navidad es nueva, es una época de gran gozo porque nos fue anunciada la salvación. Voy a volver a leer los versos 68 al 70 de Lucas capítulo 1. Dijo Zacarías: alabemos al Dios de Israel, porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Esto lo había prometido hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas. Veamos qué es lo que Dios le había revelado a David. Vayamos al libro de Segunda de Samuel, al capítulo 7, versos 8 al 16. Todo esto lo traigo a colación para que podamos ver el marco profético e histórico de lo que Dios estaba diciendo aquí por medio de Zacarías. Segunda de Samuel 7, 8 al 16. Dios, hablándole a David, dice lo siguiente: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos, y soy también quien te hará muy famoso en este mundo. También a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos, ni a hacerles daño como cuando los gobernaban los jueces. Tú, por tu parte, vivirás en paz con tus enemigos. Además, yo haré que de tus descendientes salgan los reyes de Israel. Después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí lo dejaré que me construya una casa y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Si se porta mal, lo castigaré como castiga un padre a su hijo, pero nunca lo abandonaré como abandoné a Saúl. Además, dice el verso 16, yo haré que el reino de tus hijos sea firme y dure para siempre. Desde luego, ustedes saben muy bien que de acuerdo a la cronología bíblica y a la descendencia de Jesús, David estaba dentro de ese grupo de descendientes, como lo acabamos de leer, y lo que Dios le reveló en este pasaje que acabo de leer. Esa promesa del Mesías prometido, que por tanto tiempo habían estado guardando, se estaba materializando ante sus ojos, de la manera que el ángel se le había revelado a Zacarías, a Elizabeth, y más adelante, si ustedes leen con detenimiento Lucas 1, verán la anunciación a la Virgen y cómo todo esto se cumple. Un Salvador, escúchame bien, muy poderoso, como lo dijo Zacarías, es lo que necesitan las personas hoy. Un Salvador poderoso es lo que necesitas tú si aún no tienes una relación personal con Cristo. No necesita la humanidad. Las personas piensan que la humanidad o que el principal problema son el gobierno, los gobiernos, o que no tienen buenas condiciones de vida, o que no hay igualdad social. No, ese no es el principal problema del mundo. En los tiempos de Jesús, en los tiempos proféticos, Israel fue advertido que la necesidad de ellos era reconciliarse con Dios y que la única forma era por medio de su Hijo amado. Es por eso que desde Génesis capítulo 3, Dios da la promesa de ese Mesías Redentor que volvería a unir lo que se había separado por incredulidad del hombre, por indiferencia del hombre, por la dureza de su corazón, y que ahora Dios, a partir de ese tiempo, estaba reconciliando a los hombres con Él mismo. Así que la mayor necesidad, repito, de la humanidad es la de reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Necesitamos, escúchame, necesitamos hoy más que nunca, a 3 días de celebrar Navidad, meditar profundamente en el significado de las palabras que el mismo Jesús dijo y que consignó Juan en su Evangelio. Un texto muy conocido, Juan 3, 16, 17. En esta versión dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí.
que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, verso 18, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree, ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y más adelante Jesús mismo declaró lo siguiente en capítulo 14 de Juan, versos 1 al 6. Todos estos pasajes, por favor, apúntalos, subráyalos en tu Biblia y compártelos con las personas que todavía no tienen una relación personal con Jesús, con Dios, por medio de Jesucristo. Miren lo que Jesús en Juan 14, del 1 al 6, dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, subráyalo, nadie puede llegar a Dios, el Padre. ¿Se dan cuenta entonces por qué la importancia de la profecía y del cántico de Zacarías? Estaba honrando a Dios, porque esa promesa de salvación, hecha desde Génesis 3, estaba a punto de materializarse para él y para todos los que estaban en casa escuchándolo a él, alabando a Dios, y a todo el pueblo judío que posteriormente iba a escuchar esas buenas nuevas, y a los pastores y a todos en general. Noticia que desde ese momento empezó a difundirse año tras año, siglo tras siglo en este mundo, y que sigue cobrando una importancia supremamente superlativa, valga la redundancia. Entonces, la Navidad, en primer lugar, son nuevas de gran gozo, porque nos fue anunciada la salvación. En segundo lugar, Navidad es un momento de gran gozo porque ya tenemos la salvación. Leamos de nuevo Lucas 1, 76 al 77. Lucas 1, 76, 77. Hablando Zacarías a su hijo, le dijo: y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Zacarías ahora está cantándole a su hijo. Eso es un cántico, es hermoso, a quien por cierto había puesto por nombre Juan, por instrucción del mismo ángel. Ahí en Lucas 1:13 dice: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones, tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. ¿Saben qué significa Juan? Esto es espectacular. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, y por esa razón envía a Juan para anunciar que esa promesa de salvación, que ese Redentor, que ese Salvador, que ese Mesías prometido desde Génesis capítulo 3, pronto iba a llegar. Pronto sus ojos lo iban a ver, pronto sus ojos lo iban a contemplar, y pronto los ojos de centenares de personas iban a ver el cumplimiento de esa maravillosa profecía. Eso es maravilloso. Dice: irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo por la entrañable misericordia de Dios. Escúchame, tal vez no podemos entender la magnitud de lo que significaba esa escena. No había sido enviado un profeta durante 400 años. Después de la última profecía dada por Malaquías en el Antiguo Testamento, pasaron 400 años donde hubo un silencio total en cuanto a revelación y profecía y anuncios de Dios. Ahora, Zacarías está sosteniendo en sus brazos a su hijo y está diciendo: tú serás
ese privilegiado de anunciar que el Mesías ha llegado. Está diciendo Zacarías que Juan sería usado por Dios para llevar ese mensaje de restauración, de perdón, de esperanza. Yo creo que había lágrimas en sus ojos, ¿verdad? Diciendo, tú serás el que prepararás el camino de ese Salvador prometido. Escúchame, la labor de Juan era preparar el camino, como dice Lucas 3, del 4 al 6. Mucho tiempo atrás, el profeta Isaías había escrito acerca de Juan: alguien grita en el desierto, preparen el camino a nuestro Dios, ábranle paso, que no encuentre estorbos, rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa, enderecen los caminos torcidos. Todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. A mí esto me llena de tanta alegría y de verdad mi corazón se quebranta mucho porque ellos veían ese Salvador ya que tanto estaban esperando. Dice Lucas 3 del 15 al 18, todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que esperaban. Pero Juan les respondió: yo los bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo, dice Juan. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos, a los buenos los pondrá a salvo y a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. De este modo y de otras maneras Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Escucha, Juan en su tiempo construyó el camino espiritual hacia Jesús. Él iba a anunciar al mundo que el Rey estaba en camino, que el Hijo del Altísimo estaba en camino. Pensando en la labor de Juan, también tú y yo debemos llevar a las personas al mismo camino, a entender y reconocer lo que significa que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Recordemos, por si acaso, las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y para nosotros como discípulos de Él. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Este pasaje, conocido como la Gran Comisión, no cambia y nunca cambiará, porque tú y yo estamos en Cristo, no solamente para gozar en el hecho de que estamos en las manos más seguras y que tenemos segura la salvación, pero tú y yo hemos sido llamados por Dios para anunciar, como lo veremos al final, al mundo que hay un Salvador y que necesitan reconciliarse con Él. El tercer aspecto de esta profecía de Zacarías en Lucas 1 es que Navidad son nuevas de gran gozo. ¿Saben por qué? Porque esa luz nunca se apaga. Siempre que comparto este mensaje y recuerdo que muchos hogares hoy están llenos de grandes luces multicolores y de un ambiente festivo y maravilloso, pero que esas luces en 2 o 3 semanas se guardarán. Sin embargo, la luz que Cristo vino a traer, escúchame, nunca se apagará. Siempre permanecerá encendida. Recordemos de nuevo Lucas 1, 78 y 79, por favor. Lucas 1, 78 y 79 dice: Dios nos ama tanto. Esto lo dijo Zacarías. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Este mismo versículo o versículos en la Nueva Traducción Viviente, miren cómo dice: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo
está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. ¿Qué haría el Salvador y qué hace el Salvador hoy? Liberar a los apresados por la oscuridad, rescatar a aquellos destinados a la inevitable muerte y el juicio eterno, y dar paz a todo aquel que no la ha experimentado. Más adelante, al comienzo del ministerio de Jesús, Lucas escribió lo siguiente, en capítulo 4, 16 al 23. Lucas 4, 16 al 23. Estoy hablando ya del ministerio de Cristo, de lo que Cristo estaba enseñando y de lo que estaba haciendo. Cuando Jesús llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Miren lo que leyó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Verso 20. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este acaso el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí, en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. El mundo que había estado en tinieblas estaba a punto de ver la luz. Escúchame, el mundo que hoy está en tinieblas necesita ver la luz. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 1, verso 19. Voy a leer este versículo nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Pedro 1:19 en la Nueva Traducción Viviente. Ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. ¿No es maravilloso esto? ¿No es hermoso? Eso es lo que debemos proclamar, prestar atención a estos mensajes, pero decir a las personas que esa misma luz puede brillar en sus corazones, que esa luz es la estrella de la mañana. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Repito, Juan 8:12. Y en Apocalipsis 22:16, yo les invito para que subrayen todos estos textos en sus Biblias y lo compartan en estas noches de Navidad con sus familias, los que están asistiendo de pronto. Apocalipsis 22:16. Yo soy tanto la fuente de David, está hablando Jesús desde luego, como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Es por eso que la salvación es descrita como ser rescatados del poder de las tinieblas y ser trasladados al reino de nuestro eterno y maravilloso Dios. Un último pasaje, Colosenses 1, del 12 al 14. Yo quisiera que nos uniéramos todos hoy en esta mañana en la lectura de este versículo y lo guardáramos también en el corazón. Colosenses 1,
del 12 al 14. Den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. No necesita ninguna explicación este pasaje, ¿verdad? Fue Él quien nos hizo aptos para participar de esa herencia. Hoy estamos en luz porque Él nos trasladó de la oscuridad a la luz. Nos sacó de la oscuridad y nos llevó al reino de su Hijo por medio de la libertad con la cual nos hizo libres y perdonó nuestros pecados. Navidad es motivo de gran gozo. En primer lugar, porque un día nos fue anunciada la salvación. En segundo lugar, porque hoy gozamos de esa salvación. Y en tercer lugar, porque la luz de esa salvación jamás se apagará. Así que como creyentes, recordemos quiénes somos y cuál es nuestra misión, como lo leía en Mateo 28. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Toma eso para ti. Leámoslo en primera persona. Aquí dice en plural, pero lo voy a leer en primera persona. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Tú eres descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclames las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú, que antes ni siquiera eras pueblo, pero ahora eres pueblo de Dios, que antes no habías recibido misericordia, pero ahora la has recibido. Desde luego aquí el texto está en plural, ¿no? Lo leí en primera persona del singular, para que tú y yo entendamos quiénes somos ahora, después de creer, y por qué el gozo de ti y de mí no se extinguirá jamás. Porque aquello que prometió Dios con su pueblo y lo cumplió, también lo cumplirá en tu vida. Así que esta Navidad compartamos, y no solamente esta Navidad, todos los días de nuestra vida, compartamos estas importantes noticias con las personas con las que Dios nos permite relacionarnos. La oración de mi esposa Pili y la mía es que si Jesús aún no ha nacido en tu corazón, llegue a nacer hoy mismo, para que tú y yo podamos disfrutar de su luz en tanto estemos en este mundo y cuando seamos llamados a su reino eterno. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esa salvación tan grande que fue anunciada por Zacarías y por todos los profetas del Antiguo Testamento y que hoy está disponible para todo aquel que crea y que se acerca a Él humildemente, como lo hizo Zacarías, como lo hicieron los pastores en aquella región cuando recibieron la revelación de Dios. Padre, estamos tan agradecidos contigo, Dios, por recordarnos que la Navidad es la fecha más importante para nosotros, por cuanto recordamos tu gloriosa venida a esta tierra. Gracias porque al igual que el pueblo de Israel, que por tantos años aguardó tu venida y pudieron contemplar esa promesa hecha realidad, hoy nosotros gozamos de esa misma seguridad por lo que tu palabra nos asegura. Gracias porque el día que creímos en ti como nuestro único y suficiente Salvador, nos hiciste parte de tu pueblo y nos has dado esas preciosas promesas para la eternidad. Ayúdanos a permanecer en tu luz, pero ayúdanos también, Señor, para que esa luz resplandezca en este mundo y que apagadas las luces de esta Navidad, esa luz tuya brille en el corazón de aquellos que todavía están en oscuridad. Por favor, obra en el corazón de nuestras familias, obra en el corazón de nuestros gobernantes, obra en el corazón de cada ser viviente que aún no ha entendido este mensaje, para que para ellos sea vida también como lo es para nosotros hoy, y que nosotros, con el amor que tú nos trajiste a ti, podamos también llevarles
a reconciliarse contigo. Gracias por ese ministerio maravilloso que nos has dado como parte de tu iglesia, el ministerio de la reconciliación, que como dijera Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, es como si tú estuvieras hablando al mundo por medio de nosotros. Reconcíliense con Dios. Por favor, ayúdanos, Dios, y danos de tu gracia, de esa gracia abundante, para poder compartir con otros este mensaje de vida y de luz que nunca se apagará. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, como siempre, mi esposa Pili y yo oramos por ustedes. Por favor, compartan este mensaje con sus contactos. Aquí queda en el canal de YouTube grabada esta enseñanza para que la compartan. Tomen nota de todos los textos. Si tienen preguntas, escríbanme, por favor. No queda más que decirles de parte de mi esposa y en mi nombre propio que les deseamos una muy feliz Navidad. Que el miércoles que se reúnan con sus familias recuerden todo esto que el Señor ha hecho por ustedes y que puedan, como nosotros, hacer partícipes a otras personas de estas maravillosas noticias. Reciban un fuerte abrazo. La verdad, les amamos con el corazón y cada día están en nuestras oraciones. Nos vemos el próximo domingo. Pásenla muy bien. Festejen con sus familias el próximo miércoles y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, continúe guardando sus corazones y sus pensamientos en la persona de Jesucristo. Hasta el domingo entonces, y entre semana seguiré enviándoles las meditaciones por audio y también mi esposa en sus escritos de la palabra de nuestro Dios. Un fuerte abrazo, cuídense mucho.